¿Y qué Navidad va a existir? ¿Y cómo los cubanos van a pasar Navidad si es un país arruinado de punta a cabo y de cabo a punta? Una nación cristiana, fundada y conquistada por la cruz del catolicismo, no tiene nada para celebrar Nochebuena. Esa es la nación paradisíaca que le pintaron a Bukele. Esa es la nación idílica que defendió la muchacha colombiana que fue a Cuba a estudiar medicina, una beca que no pagó ella, que salió del sudor y de los lomos del pueblo de Cuba, y que ella va a recoger los beneficios del trabajo esclavo de un pueblo para vivir en libertad en su Colombia, tan denigrada, tan incomprendida y tan rechazada por ella y por todos los comunistas que quieren subvertir el orden constitucional de esa nación para imponer a copia y calco el modelo cubano del cual ellos se han beneficiado tanto. Es fácil defender el comunismo desde la democracia. Es fácil defender el comunismo desde el comité central del partido. Es fácil ser comunista con una billetera con 30 millones de dólares por una premier de un filme en Hollywood, como hacen los artistas y los comunicadores en los Estados Unidos. Es fácil. Es fácil ser un negro del caucus americano, comunista, de la Liga Evangélica de las Iglesias, en una nación donde el supermercado está lleno de comida, donde las leyes respetan la diversidad, la pluralidad, la diversidad y emisión de criterios, y donde el imperio de la ley gobierna sobre todos los hombres. Así es fácil defender el comunismo. Ahora hay que ser parte de esa masa de pueblo esclava que no tiene ningún derecho, de esos Ferrer que los golpean sin misericordia y que no tienen un sistema judicial ni una sociedad civil que comience una investigación privada para ver cuáles son los atropellos y las violaciones a sus derechos. Es fácil. Lo que es difícil es ser un comunista muerto de hambre, no tener que comer y seguir defendiendo el comunismo. Y son personas, los comunistas son personas sin moral, sin bandera y sin vergüenza. Porque yo me fui de Cuba porque soy enemigo del comunismo. Yo soy un anticomunista declarado. Pero yo, si fuera comunista, de Cuba no me habría ido. Yo fuera un cooperativista lleno de tierra, produciendo arroz, frijoles y vianda para mi pueblo. Yo hubiese sido, si hubiese sido comunista, un fidelista convencido. Pero un oportunista y un descarado no. Porque no hay razón ni ton ni ser para llegar a los Estados Unidos después de haber sido parte del abuso y el atropello de un régimen que lo comete contra tu pueblo. Tú eres un sinvergüenza y tú eres un descarado. Como tú no puedes hablar de democracia y libertad cuando tú no respetas ni una cosa ni la otra. Por eso yo te digo que no tienen vergüenza ninguno. Porque comunista es como un comunista que yo conocí, que era el jefe de acopio en mi pueblo, y no se llevaba para la casa ni el rebusco de la rabiza de plátano. Ese sí es comunista. Ese sí es comunista. Que no llevaba a su casa nada robado porque él se creía en el comunismo. Por eso andaba con un pantalón viejo, remendado y ripiado. Porque los que creen en el comunismo de verdad viven el azote, la inclemencia y la pobreza que el comunismo genera en sus vidas. Pero los que hablan de comunismo para que tú lo vivas y ellos vivir como monarcas y como reyes, son unos oportunistas, unos descarados y unos sinvergüenza, como son todos los miembros del gobierno cubano, que se van a refugiar en los Estados Unidos y en la Europa libre, entre otros lugares, y no quieren libertad para su pueblo. Entonces, ¿qué Navidad va a celebrar el pueblo de Cuba? ¿Con qué? Si a duras penas llegaron a fin de año.
Y no soy del todo creyente que se han acabado los problemas energéticos. Hay que esperar cuando arribe el próximo año. Porque tal vez los problemas energéticos en Cuba eran más bien de falta de dinero y combustible para generar la energía que de infraestructura energética misma. Hay que ver. Hay que ver. Y hay muchas confusiones. Y esto es un pueblo muy confundido, tanto fuera como dentro. Hoy estaba viendo al doctor que habla con Carlos Calvo, que contaba la historia de Rolando Maferrer, porque dice que fue a un lugar a comer y una cierta cantidad de cubanos exiliados viejos ya empezaron a hablar de que Maferrer era un patriota y de que Maferrer era una buena persona. Maferrer era un hijo de puta y era un asesino. Los paramilitares de Maferrer, los tigres de Maferrer, no andaban por las calles de Cuba dándole flores y besos a las personas. Era repartiendo toletazos, bicho buey y tiroteando gente y dejándolas tiradas en las cunetas de Cuba. La dictadura batistiana fue una dictadura sangrienta, más sangrienta que la de Fidel Castro. Y Fidel Castro es un asesino y su tiranía es sangrienta, pero la de Batista fue más. No me venga con cuento que Maferrer fue un asesino. Hay muchos confundidos. Primero que todo, Maferrer fue comunista. En la juventud, Maferrer y un grupo de cubanos partieron a España y se integraron al ejército republicano de la República Española para luchar contra el gobierno español, para instaurar un régimen comunista. Y Maferrer fue miembro de la tercera ala de la Internacional Socialista. Y Maferrer era un descarado, un delincuente, y siempre perteneció al Partido Comunista. Y era abogado por ser abogado, porque al final de la jornada siempre fue un militarote y un asesino al servicio de los gobiernos de turno. Primero estuvo con los auténticos y después cuando Batista da el golpe, por oportunista y por arribista se pasó. Y con el financiamiento que mandaba los servicios de inteligencia de Estados Unidos, se crea en Cuba el BRA, el Buró de Represiones de Actividades Anticomunistas. Y Maferrer recibía dinero de ahí para reclutar jóvenes para apoyar al batistato. Un régimen sangriento que arribó al poder después que se le robó el triunfo electoral a los ortodoxos, como seguramente iba a suceder. Ese era un hombre sin escrúpulos. Ese era un hombre sin moral. Ese era un asesino miserable, sádico y torturador. No me vengas a defender a Rolando Maferrer aquí, que es un asesino terrible, ¿ok? ¿Qué pasa? A mí nadie me viene a hacer cuento aquí de la historia porque yo me la conozco de dedillo. Lo que pasa es que yo no la profundizo más porque no tengo tiempo. Y yo sé lo que pasó en el Cuquini cuando Batista recibió la visita de Fidel y Fidel le dijo allá en la finca Cuquini que se fuera al poder y Batista le dijo que no. Y tiempo después empezó la revolución. Yo me sé toda la reunión de Cuquini y a todo el que mataron, yo me la sé toda. Lo que pasa es que no tengo tiempo porque mi directa es muy corta. Cuando yo transmita en vivo, les contaré a detalle, nombre por nombre y fecha por fecha. Pero es la verdad lo que dijo el historiador ahí con Carlos Calvo. Era un asesino, no era buena persona, a pesar de que fue abogado. Su oscuro pasado es con el Partido Comunista y está escondido. Y los batistianos de Miami lo están escondiendo. Los batistianos no eran buenos porque eran unos ladrones y unos asesinos. Y los fidelistas tampoco son buenos porque son los mismos ladrones y los mismos asesinos en otra ideología disfrazados. No me venga con historia a mí, que yo aquí me la sé toda.